mayor acceso a la cultura, pero por otro lado, en cuanto se desmandaba un poco la situación, no ya política, sino social, como en el caso de Asturias, iban a estado de excepción, todos los derechos se venían abajo y represión de lo más brutal que uno puede conocer. Pero había, junto con el Opus Dei, como has planteado, un empuje hacia Europa evidente y un impulso a cambiar esto. Frente a determinados sectores del régimen, sobre todo debajo de Carrero Blanco, que eran los que empiezan a preparar un caetanismo sin Salazar, un franquismo sin Franco. Y todo ese equipo es el famoso CSEC, el que dirigía el teniente coronel San Martín, en el que también estuvo Inestillas, en el que también estuvo el comandante Ugarte, que no solamente se preocuparon en conocer lo que era ETA, las razones de ETA, infiltrar como infiltraron al lobo en el seno de ETA, sino también en manipular lo que era ETA. Entonces, lo cierto es que la mayor parte del discurso se titula ETA y el proceso de Burgos, Federico Arteaga. Federico Arteaga nunca existió, era un equipo del CSED que dependía de Carrero Blanco. Esta gente fueron los que animaron el proceso de Burgos. Es decir, has hablado bien el problema de la Guerra Fría. El franquismo se está muriendo según se va a morir el caudillo. Necesitaban el Partido Comunista en el 56, en su quinto congreso, mucha gente. Y en el proceso de Burgos se produce además una cosa muy curiosa. Es la primera ocasión que el gobierno español entrega una autorización a un corresponsal político de la agencia TASS. Las había dado a la agencia TASS, pero con los partidos del Real Madrid contra los equipos rusos. Pero incluso a los rusos les permite venir. Y incluso, ya antes, el Correo, por ejemplo, había derrochado información sobre ETA. Además, muchas absolutamente exageradas. Las fotos que se ponían de Sami Arana y de Bareño cuando fueron detenidos en el 67 eran unas fotos magníficas que ocupaban toda la plana. Es decir, éramos unos tíos cojonudos, unos tíos que nos íbamos a cargar la dictadura de Franco. ¿Qué querían? Pues querían vender a los americanos, por cierto, mecanismo que utilizaron los americanos en Latinoamérica, vender un enemigo serio y grave como para que se posibilitara un régimen autoritario en España una vez después de la muerte de Franco, limitando a los que desde dentro del régimen querían cambiar el asunto. Hay una cierta manipulación, ¿no? Porque es que el proceso de Burgos resulta bastante contradictorio para lo que debía de ser el tratamiento de un problema como este, ¿no? Pero lo que ocurrió es que le salió mal. Le salió mal porque a las primeras de cambio, en vez de haber hecho una defensa de la justicia, haber hecho una defensa de Benito Manzanas, de los daños que habíamos hecho, que por cierto eran muy pocos, empiezan a sacar comunicados descombatientes. Empiezan a sacar la Semana Trágica de Barcelona. Empiezan a sacar incluso delitos que no habíamos cometido nosotros, empiezan a incluirlos como si nosotros los hubiéramos detenido. Ellos querían convertir en una amenaza como garantía para que sobreviviera el régimen. Hostias, menudo régimen quieren que apoyen los americanos. Y va a llegar Ford, presidente americano, participa y le pide a Franco que no nos maten. Y todos se vuelcan en que no nos maten. Y lo que iba a ser una batalla de defensa del régimen de Franco, pues se convierte en una derrota total. El inicio ya, en el proceso de Burgos, el inicio ya del declive absoluto de Franco y la perspectiva de que no va a existir franquismo después de Franco, ¿no? De hecho, la mayor parte de los de la inteligencia militar que estuvieron en este equipo fueron, para que quede aquí este asunto, y decir, por cierto, otra anécdota que coincide con la manipulación de los militares, que el auditor Troncoso era hijo del capitán Troncoso, y el capitán Troncoso fue jefe de la inteligencia franquista en la guerra civil y culpable de algo que os va a caer muy cerca, del engaño que tuvo Espinosa de los Monteros, que aterrizó aquí
en Zarauz, fue detenido y fusilado. El hijo de la criatura que hizo aquella falacia y que organizó cosas de ese estilo durante la ocupación nazi era el capitán Troncoso, un hombre más dedicado a la inteligencia militar que a la jurisprudencia. Y si os he creado alguna duda, lo siento por vosotros, simplemente decirle que había aquí uno, y sigue estando uno, que creyó que no me iban a echar pena de muerte. Escribí un testamento de 15 páginas a mi madre despidiéndome y él me dijo: idiota, ¿cómo se te ocurre eso? La rompió, y luego cuando me condenaron a 2 penas de muerte, por poco se echa a llorar. Bueno, y ya acabo. Puntualizar algo. No, me dejo muchas cosas, pero no, ya hemos hablado bastante. Javi, Dime. algo tienes que decir. Sí, por narices. Buenas noches. ¿Qué supuso para ti esos momentos? Bueno, yo difiero de Teo, porque la verdad es que estaba muy tranquilo, y a todo lo que me preguntaba le decía, no, si yo sé que no nos van a matar, porque la situación de toda Europa y de España y de todo, pues era que iban a conmutarnos, ¿sí? Entonces a Teo, que estaba todo nervioso y todo esto, de vez en cuando le cogía un poco por el hombro, le decía: a ti sí que te van a matar. Bueno, sí. Y así pasó el momento más crítico de mi vida, las 2 penas de muerte, tal, pero ganamos. Le dimos una patada bien dada, donde más les dolía, que era en su popularidad de que todo iba a cambiar a otra dictadura. Y nada, pues eso fue lo más importante, que ganamos una batalla, pero muy importante. Desmitificar, ¿no? El proceso de Burgos ha quedado como el pilar de luego toda una épica, ¿no?, nacionalista de lucha por la libertad o por las libertades o por la independencia. ¿Cómo ves tú, o sea, ahora, desde el 2010, un poco 40 años ya es, pues eso, mañana van a estar los historiadores, ¿no? O sea, ya hay materia para la historia y todavía estáis aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú, o cómo veis, ¿no? Sadaga no solamente dijo lo del tramposo, en vez de decir con la venia, decía con la Eugenia. Hombre, a veces solíamos comentarlo, Mario y yo, que si los de hubieran leído lo que decíamos, nos hubieran expulsado al día siguiente de cualquier cosa Berchale, porque era un discurso realista, solidario, marxista-leninista. Al primero que le tocó el papel de marxista-leninista fue a mí, porque como no podía ir de Euskaltzale después de mi fracaso con el euskera, pues tenía que hacer un marxista-leninista. Si leyeran lo que allí se decía, pues lo que tú has comentado, las frases de Mario, pues efectivamente era un nacionalismo muy cívico, muy tranquilo y poco apasionado. Bueno, en ningún caso fanático, como ha sido después. Quizás apasionado, sí, ¿no? El problema es el discurso de verdad y luego las interpretaciones que se pueden producir posteriormente, ¿no? Y la desgracia para muchos que estuvimos allí son las interpretaciones que se han hecho posteriormente, ¿no? Lo que Mario escribe en sus memorias, creo que también en carta a un nacionalista plantea con mucho sentido del humor. Bueno, además una de las cosas peores cuando todavía no podíamos movernos por Europa va donde ellos, ¿no? Y él va todo feliz, ha salido de la cárcel, ha sido condenado a pena de muerte, finalmente la lucha del pueblo vasco ha conseguido arrebatarnos de las cárceles, y les dice a sus amigos industriales que habían hecho una vida muy cómoda, que se habían enriquecido con sus talleres de Eibar, les dice: oye, ¿a vosotros qué os parece lo que hemos hecho y tal? Y dice: Mario, te tengo que decir la verdad, sois unos traidores y yo que ETA os mataba. De ETA, y que determinados orígenes
de lo que después ha sido ETA, pues estaba ya en nosotros, ¿no? Bueno, a nosotros nos cabe la trágica suerte de ser los que iniciamos la espiral de acción represión acción, que todavía no se ha acabado. De eso era consciente Mario, y transcribe las memorias, además me mete a mí también haciéndome un favor, y me dice, es que Teo y yo somos responsables de eso, por eso tenemos que estar ahora intentando destejer aquello que dijimos en un momento determinado, ¿no? Bueno, y ya va. ¿Habéis hablado de la Iglesia hasta la Conferencia Episcopal del Vaticano, Estados Unidos, el movimiento internacional, etcétera? Pero aquí, en el País Vasco, ¿cuál fue la actitud alrededor de todo esto del PNV? PNV, organización. No me refiero a la gente del PNV que apoyó en sus... Ahora, con el Vaticano, como los demás, con el gobierno francés, los derechos humanos, las asociaciones de derechos humanos, Daniel Meyer, compañía, etcétera, toda la democracia cristiana europea sí se movilizó, en parte gracias al PNV. Aquí, bueno, pues como organización no te podría decir muy bien, pero así, aquí se vivió de esa forma, con mucho miedo y la gente que salía con mucha valentía, evidentemente, ¿no? ¿Más? Sí, aprovechando la estancia del señor Moreno aquí en este acto, a mí me preocupa, pero bueno, me asalta esta duda, ¿no?, que se refiere al contexto en que se lleva a cabo, pues, la defensa de los procesados en el juicio, ¿no? Soy consciente de que se plantea una defensa de ruptura, en el que ya los papeles están totalmente ya diferenciados, ¿no?, y en el que el dictado de la sentencia ya estaba ya predeterminado ya. Bien. Siendo eso cierto, por cierto, ¿qué tiempo pasó desde la última sesión del juicio a la sentencia, que creo que tenía un total de 278 folios, ¿no? O sea, un meteórico tiempo de 15 días, ¿no? Bien. Claro, siendo cierto que la sentencia estaba ya predeterminada, el Ministerio Fiscal, como garante de la entonces legalidad vigente, tenía que hacer un simulacro de acusación y de defensa del Estado. Siendo consciente también que principios como la presunción de inocencia eran como Alicia en el País de las Maravillas, entonces, ¿no?, ¿cuál era la técnica que usaba el Ministerio Fiscal en las sesiones de juicio, en el interrogatorio? Le pregunto un poco al colega. Totalmente normal. No sé, fiscal, no sé, que claro, ya estaba todo hecho, ya. Cuando llega esto, se llama el apuntamiento, lo que se lee al beneficio del proceso, es todo lo que ha preparado ya, pues, la policía, en fin, el fiscal. Entonces, cuando el fiscal interviene nada más, es en el interrogatorio, que es lo único que se hace en este pleito, no da tiempo a más. El interrogatorio de los procesados. El interrogatorio de los procesados, insisto, ellos van provocando un acto político. El fiscal, claro, pretende que no, nosotros que sí. Entonces es todo constantemente, están protestas nuestras, protestas de tal, y es lo que nosotros como anécdota también llamábamos la rueda. La rueda llamábamos lo siguiente, que es que en cuanto uno de los abogados protestaba por algo, hacía algo, los otros 15, antes de que diese tiempo al tribunal decir lo que fuere, pues nos levantamos también y hacíamos la misma protesta, constantemente, para formar este ambiente. No, pero claro, no hubo tiempo a mucho más. La prueba, porque después del interrogatorio de los procesados, que es cuando interviene ya la defensa a decir lo que sea, argumentar, pero eso no se realizó. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, quisiera recordar que mañana a las 12 tenemos la segunda jornada de debate homenaje a Mario, también centrado en el 40 aniversario del proceso de Burgos. Estarán con nosotros el historiador José Luis de la Granja, Fernando Molina, otro joven historiador, y el periodista Florencio Domínguez, que sabéis que es uno de los
grandes expertos en el tema de ETA.